Ahí está. Bueno, bienvenidos a la reunión de conversaciones en la emergencia. La idea de estas conversaciones es tener un punto de encuentro con nuestra comunidad académica, docentes, estudiantes, graduados, ¿no? Es una reunión abierta para trabajar temas que están vinculados con estos tiempos que corren. Recién hacíamos mención a que, bueno, Guido y Roberto estuvieron hace unos años en una conversación en la universidad con relación a temas migraciones y derechos humanos, y bueno, y hoy el tema que nos convoca es el tema del poder y las medidas de excepción frente a una pandemia. Y el enfoque es el enfoque de dos constitucionalistas. Roberto Cherchi, que está acompañándonos, está visitándonos virtualmente, profesor de la Universidad de Cagliari en Italia, profesor de Derecho Constitucional, doctor también en las ciencias jurídicas, y nuestro profesor de Derecho Político, el doctor también Guido Risso. Bueno, un gusto recibirlos y los dejo en esta conversación. La pauta sería, porque el tiempo es escaso, la pauta sería, en principio, hacer como 15 minutos cada uno, más o menos, de charla, si les parece. El público puede hacer a través del chat las preguntas que considere, y después las canalizo en esos últimos 10 minutos que nos da este espacio para esta conversación. ¿Sí? Después las otras preguntas que queden sin responder, bueno, estará habilitado el mail y entonces haremos la pregunta vía mail o haremos otra reunión si les parece bien. Así que bueno, les voy a pedir que todos se muteen, así escuchamos mejor a los speakers, ¿sí? Muchas gracias. Bien, yo diría que Roberto, que es nuestro amigo y nuestro invitado, comience y tome primero la palabra, y utilice su tiempo, y incluso si quiere utilizar parte del mío, con todo gusto yo se lo cedo y yo utilizo los minutos restantes. Así que, Roberto, antes de comenzar, quiero decirte que para mí es una alegría poder contar con vos, verte. Con Roberto nos conocimos hace muchos años en la Universidad de Cagliari. Roberto es parte de los profesores que a mí me invitaron a dictar un seminario sobre derechos humanos en Cagliari, y a partir de ese día Roberto se ha convertido en un amigo al que uno ve poco, porque en estos años nos hemos visto 3, 4 veces, no mucho más, pero nos hemos convertido en amigos, nos apreciamos, tenemos amigos también en común allí en Cagliari, así que para mí es una alegría enorme estar ahora aquí compartiendo este espacio contigo, Roberto. Así que quiero darte ahora el espacio para que puedas exponer lo tuyo. Muchas gracias, Guido. Tengo que decir que es un enorme placer para mí también. Es verdad que nos hemos visto solamente 3 o 4 veces en los años, pero es como cada vez que nos encontramos, es como si fuera ayer. Y también soy muy contento de estar con ustedes aquí para hablar de este tema muy interesante. Es un tema sobre el cual la Academia Italiana está estudiando mucho, claro, porque es un tema muy actual, muy importante. Como imagino ustedes sabéis, l'Italia ha tenido un grande problema con el coronavirus, especialmente en los meses de marzo y de abril. Así que lo que pasó es que el gobierno ha decidido algunas medidas para la lucha contra el coronavirus. Por primero, en la Constitución italiana, como en general en las constituciones, hay el principio de legalidad, que significa que el acto administrativo debe tener un fundamento en la ley. Así, el primer acto que el gobierno italiano ha hecho no ha estado el adoptar actos administrativos
pero un decreto ley que el Parlamento después ha convertido en ley en 60 días. Es el decreto ley del 23 de febrero. Es un decreto que provee las medidas que pueden adoptarse en la lucha contra el coronavirus y facultiza al presidente del Consejo para que adopte actos administrativos que contengan medidas de lucha contra el coronavirus. La medida tiene que ser proporcionada en los límites del decreto ley. Segundo decreto ley, en el lleno de la crisis, el 25 de marzo, questo decreto ley prevé otras medidas posibles. Yo leo solamente para hacer un ejemplo. Por ejemplo, el decreto ley prevé que el gobierno con su acto puede limitar los movimientos de las personas, incluidas las limitaciones de la posibilidad de abandonar la residencia, salvo los movimientos individuales limitados en el tiempo y motivados por labor, salud y otras razones específicas, o cierre al público de vías urbanas, parques, zonas de juego, villas y jardines públicos, o limitación o prohibición de salida y entrada en los territorios municipales. Así, el decreto ley provee algunas medidas, pero deja al gobierno de elegir la medida que sea proporcionada. Por ejemplo, se dice limitación o prohibición de salida y entrada en los territorios municipales. Y después la adopción de estos decretos ley, el gobierno ha adoptado decretos presidenciales. La primera fase empieza el 8-9 de marzo. El 8-9 de marzo son las medidas menos fuertes. Se dice, por ejemplo, en esos decretos, evitar todo movimiento de personas físicas que entran y salgan de territorios de las provincias. Se prohíbe absolutamente la movilidad de su hogar a los sujetos a cuarentena o con resultados positivos al virus. Se suspenden los eventos y competiciones deportivas. Se suspenden todos los eventos de carácter cultural, recreativo, deportivo, religioso, ferial. Los servicios educativos también, incluidas las universidades. La apertura de los lugares de culto es condicionada a la adopción de medidas organizativas. Se suspenden las ceremonias civiles y religiosas. Son cerrados los museos y otros institutos y lugares culturales. Se suspenden los concursos públicos y privados. Pero, por ejemplo, algunas actividades como catering de bar están permitidas desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Y se permiten otras actividades comerciales. Esto, como os he dicho, es del 8-9 de marzo. 4 días después, otras medidas, otros decretos del gobierno. Se suspenden todas las actividades comerciales, excepto la venta de alimentos y artículos de primera necesidad. Se suspenden las actividades de los servicios de restauración, incluidos bares, pubs, restaurantes, heladerías, pastelerías. Se suspenden las actividades relacionadas con los servicios personales. Otros 5 días es el total lockdown, el 22 de marzo. Se suspenden todas las actividades de producción industrial y comercial, con algunas excepciones. Se prohíbe a toda persona física de irse a un municipio distinto, salvo por necesidades laborales de absoluta urgencia o por razones de salud.
se permite el trabajo remoto ágil y los servicios de utilidad pública. Las regiones en Italia que poder han recibido desde este decreto ley, han recibido el poder de adoptar medidas, introducir reglas más estrictas. Depende de la situación regional, la situación de salud, se pueden introducir reglas más estrictas. Poder del alcalde puede adoptar normas de interés exclusivamente local, por ejemplo, regular el acceso a un mercado cívico. Así que, de verdad, pero las regiones y los alcaldes no han respetado estas reglas. Por ejemplo, hay algunas regiones han adoptado medidas no más estrictas, pero menos estrictas. Y el gobierno ha pedido a un juez, el juez administrativo, de juzgar las medidas, y el juez le ha declarado inválida, nula. Principales criticalidades constitucionales. Los decretos del gobierno son actos administrativos, pero podemos decir que respetan el principio de legalidad, porque son medidas que son ya incluidas en el decreto ley, los decretos ley. Así son, el problema es no el principio de legalidad, sino el principio de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque ni la ley ni el acto administrativo en Italia pueden limitar a los derechos constitucionales. La ley puede solamente, por la Constitución italiana, restringir la libertad de movimiento por razones de salud. Pero aquí, de toda manera, diferentes derechos constitucionales son limitados. La libertad de reunión. Por la Constitución italiana, la ley no puede restringir, salvo que por razones de seguridad pública, la libertad de reunión, pero no razones de salud. El derecho al trabajo y la iniciativa económica privada. La libertad de circulación, como he dicho, puede ser limitado, pero el problema es que la limitación ha estado muy fuerte. Así que algunos profesores han pensado que haya estado una limitación de la libertad personal. ¿En qué senso? En Italia hay limitación de la libertad personal. Algunos profesores han dicho que no, porque para ver la limitación de la libertad personal es necesario la coacción. Y no hay el carabinero enfrente de casa que puede subir y controlar si estás en casa. Pero, de verdad, otros profesores han dicho que, bueno, cuando la restricción territorial concierne al propio municipio, así es una restricción en un territorio muy pequeño, con carabineros a las puertas de la ciudad, se traduce en la obligación substancial de permanecer en el hogar, según algunos autores, una restricción de la libertad personal. Y la libertad personal, según la Constitución, puede ser limitado solamente si la ley lo prevé, pero también por acto de un juez, de la autoridad judiciaria. En general, el problema general es que por la Constitución italiana no se pueden suspender los derechos constitucionales. No existe una disposición constitucional que permita al gobierno de utilizar poderes excepcionales para suspender los derechos. Un artículo como el artículo 48 de la Constitución de Weimar, o como el artículo 55 de la Constitución española,
que facultiza la suspensión de los derechos de libertad en el caso de declaración de un estado de excepción o de sitio, porque la Constitución española prevé el estado de alarma, el estado de excepción, el estado de sitio. El estado de excepción, el estado de sitio facultizan la suspensión de los derechos de libertad. Así que podemos decir que a Italia, en frente de esta gobierno, mediante decretos de ley, decretos administrativos, ha actuado como si estuviera en vigor una norma sobre el estado de excepción. Aprobó un decreto ley autorizando al gobierno a adoptar los decretos administrativos que han limitado y suspendido derechos constitucionales. Dos palabras sobre el Parlamento. Desde el 15 al 25 de marzo estuvo cerrado. Son los días peores del coronavirus. En la conferencia de jefes de grupo del 11 de marzo del 2020, los grupos parlamentarios llegaron al acuerdo de que para garantizar el quórum solo habrían estado presentes 350 diputados sobre 330 y 161 senadores. Hay 315 senadores elegidos. Eso para garantizar el quórum y también para que se puedan mantener las distancias necesarias. En los bancos del gobierno, en el Parlamento, ya no hay asientos para los subsecretarios, siempre para tener distancias entre los ministros que están cuando el gobierno está en Parlamento. En general, sin embargo, puede decirse que el gran protagonista de esta fase política ha sido el gobierno, cuyo primer ministro ha alcanzado niveles de popularidad como estrella del rock. Gracias. Bien, muchas gracias, Roberto. En lo que respecta a la situación argentina, podemos trazar un paralelismo con lo que acaba de describir Roberto, lo sucedido en Italia. En el sistema constitucional argentino, nosotros no tenemos, como sí tiene la Constitución española, por ejemplo, diferentes niveles de estados de excepción, ¿no? Donde hay un estado de alarma, un estado de excepción o un estado de sitio. En el sistema constitucional argentino solamente tenemos el estado de sitio, es decir, de un estado de normalidad al estado de sitio. No hay algo intermedio como sí existen en otras constituciones. Lo que ha sucedido aquí es, del mismo modo que sucedió en Italia, es que mediante un decreto ley o decreto de necesidad y urgencia, como lo denominamos en la Argentina, mediante este decreto se han dictado una serie de medidas y de políticas que han restringido derechos. Han restringido derechos constitucionales, como el derecho a transitar libremente por el territorio del país, como el derecho de ejercer una industria, un trabajo, como el derecho a la educación, como el derecho a la reunión. Es decir, mediante un decreto de necesidad de urgencia se afectaron derechos constitucionales y se afectaron sustancialmente, es decir, se restringieron casi a un punto cero. Han sido, en alguna medida, directamente suspendidos. Entonces tenemos una situación similar a la italiana. Derechos constitucionales, derechos fundamentales, han sido suspendidos mediante un decreto de necesidad de urgencia, un decreto ley. Con lo cual aquí ya estamos observando ciertas tensiones constitucionales,
que en el momento en que estamos atravesando, en Italia la situación ya está entre comillas, superada. Italia ha regresado a una vida civil y política y comercial muy parecida a la que tenía antes del coronavirus. Aquí nosotros estamos en una situación de limitación de derechos a puntos abrumadores. Por ejemplo, la infancia está confinada hace más de 60 días. Los derechos de la infancia están siendo totalmente puestos entre paréntesis, suspendidos hace 2 meses. Incluso con una advertencia muy clara del Comité Internacional de los Derechos del Niño, que le ha dicho a los estados que la salud y el bienestar psicofísico de la infancia está en peligro, que deben tener al menos un momento para la recreación, un momento al día, porque la salud psicofísica, emocional y psíquica de la infancia corre peligro, y que las restricciones que se tomen respecto de la infancia deben estar siempre en sintonía con el principio del interés superior del niño. Es decir, ahí hay una gran tensión constitucional, como también hay una tensión constitucional en el derecho a la libertad ambulatoria, al poder transitar libremente por el territorio del país. Aquí en la Argentina, al igual que en Italia, municipios han de facto amurallado sus entradas, han puesto barreras para que de un pueblo no puedan ingresar a otro. Provincias incluso han amurallado sus entradas, prohibiendo el ingreso del habitante de una provincia a otra. Es decir, las tensiones constitucionales que estamos observando en la Argentina son muchas. Son tensiones que se pueden resolver a favor del derecho, es decir, a favor de la Constitución, restableciendo la plena y total vigencia de los derechos y las libertades que la Constitución nos garantiza, o es una tensión que se resolverá de manera restrictiva. Lo cierto es que nuestro texto constitucional es un texto constitucional claro. Es un texto constitucional que en sus 129 artículos, con absoluta claridad, nos expresa qué derechos tenemos, qué obligaciones tenemos, cuáles son nuestras garantías, cuáles son nuestras libertades, y están allí, reconocidas con máxima jerarquía. Todas esas libertades y derechos reconocidos por máxima jerarquía, hoy por hoy, han sido suspendidos por un decreto de necesidad y urgencia, que incluso si el Parlamento, si el Congreso argentino convalida el decreto, también habría otra tensión constitucional, porque no se puede por ley reformar la Constitución, no se puede por ley aplicar una interpretación restrictiva de la Constitución, es decir, hacer una suerte de poda constitucional, recortar derechos y recortar libertades constitucionales con la tijera de la ley. No se puede, porque la Constitución está por sobre la ley. Por eso es la democracia constitucional un sistema que nos da garantías a nuestro sistema de vida, ¿no? Estamos, insisto, observando tensiones constitucionales, tensiones que son en algunos casos abrumadoras, derechos y libertades que están en este mismo momento siendo lesionados, no aplicados, inobservados, detenidos. Lo podemos denominar de una u otra manera, pero lo cierto es que hoy somos titulares de derechos, pero no los podemos ejercer. Y esos derechos son derechos fundamentales, porque estamos hablando de derechos a trabajar, a ejercer nuestra industria, a reunirnos, derechos a educarnos, a transitar libremente por nuestro país. Es decir, son derechos fundamentales. Son el gran consenso del Estado constitucional argentino. Es aquello que en 1853 consensuamos
nos pusimos de acuerdo, y es nuestro plan, digamos, nuestro plan de Estado, nuestro plan de país, la Constitución. Entonces la pregunta es si vamos a mantener este plan o vamos a cambiar de plan. Lo cierto es que no se puede cambiar de plan mediante un DNU o una ley. Un DNU o una ley tienen que estar siempre dentro del sistema constitucional. No pueden estar por fuera, y mucho menos en contra del sistema constitucional. De modo que lo que observamos son tensiones constitucionales muy fuertes porque se refiere a derechos elementales, derechos fundamentales. Vemos y veremos cómo lo va resolviendo el gobierno, el Estado, cómo poco a poco va encontrando la manera de que esos derechos regresen a la normalidad. Está la cuestión del principio de proporcionalidad. Si se restringe un derecho justamente para garantizar otro derecho superior. Hay una gran discusión sobre el principio de proporcionalidad. Yo entiendo que el principio de proporcionalidad es un significante vacío, es un mito negativo, se rellena muchas veces coyunturalmente, lo rellena y se rellena desde el poder en general. De modo que el principio de proporcionalidad, el medio más idóneo, el medio menos lesivo, finalmente es algo que termina resolviendo siempre el poder. Lo cierto es que para nosotros, como profesores de Derecho Constitucional, la mejor referencia que tenemos para poder darle contenido al principio de proporcionalidad es la Constitución Nacional. Está allí, en lo que la Constitución Nacional nos garantiza. Para terminar y dejar unos minutos para preguntas y debatir un poco, lo que quiero decir es esto. Estamos hoy observando serias tensiones constitucionales, tensiones que por el momento son restrictivas y que se están resolviendo poco a poco. Veremos cómo continúa, pero lo importante es que todo aquello que se decide y que se resuelva debe ser dentro de la Constitución, nunca fuera de la Constitución ni en contra de la Constitución. Muchas gracias. Gracias. Bueno, les agradezco a ambos, les agradecemos a ambos las participaciones y este ping-pong, digamos, Italia-Argentina, que toca, digamos, maneras bastante similares, ¿no?, de enfrentarse a esta pandemia. Y los profesores de Derecho Constitucional, estábamos el otro día con Guido en una reunión, trabajan en la fisiología del poder, ¿no? Y nos muestran cómo la patología del poder, ¿no es cierto?, digamos, se muestra y entonces nos alertan. Si les parece, pues tenemos tan solo 5 minutos, hacer una breve, digamos, 2 minutos cada uno de cierre antes de despedirnos en este encuentro, que me encantaría que fuera más largo, pero es lo que hay. Si querés decir algo más, agregar algo más, Roberto, y después Guido. Yo les controlo el tiempo para que no se cierre la sesión sin saludarlos, ¿sí? Bueno, solo sí, me parece que la situación constitucional sea muy similar. Y una cosa en particular sobre el principio de proporcionalidad. Se puede limitar algunos derechos constitucionales porque hay otros derechos como el derecho a la vida, el derecho a la salud, que están en peligro. Con la Constitución italiana es un proceso que no se puede pensar porque algunos derechos constitucionales, por ejemplo, la libertad personal o la libertad de reunión, son escritos en la Constitución con algunas garantías que la ley tiene siempre que respetar. Antes he hecho el ejemplo de la limitación de la libertad personal. Tiene que ser decidido por un juez. Ahora, por ejemplo, tenemos la posibilidad que en vía administrativa una persona sea constringido a estar 14 días en casa
sí es en cuarentena porque, por ejemplo, ha cogido un avión. O esto en vía administrativa. Yo también en marzo estaba en Londres, he vuelto el 15 de marzo, he estado 14 días y en casa he recibido 2 veces la visita de la policía de la ciudad. Así, esas son garantías constitucionales que necesariamente no pueden ser dejadas, no pueden entrar en el juego de proporcionalidad. Gracias. Bien, coincido totalmente con Roberto en que la situación italiana y argentina son muy similares. Aquí también los derechos fundamentales solo pueden ser restringidos con una orden judicial, y mucho más cuando hablamos de la libertad, por ejemplo. De modo que esto hace a las tensiones constitucionales que estamos observando y sobre la cual tendremos que pensar y cuando todo esto pase, encontrar mecanismos e instrumentos que nos ofrezcan mayores garantías a estos derechos, ¿no? Simplemente volver a agradecer a Roberto por estar aquí en este seminario, en esta charla virtual. Para mí es una alegría que Roberto esté acompañándonos. Y también quiero agradecer a algunas personas que veo que están participando. Está Carolina Estebarena, que es una diputada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También hay profesores de la Cátedra de Derecho Político, Alejandro Espeso, Eduardo, también está aquí Pompín, Eduardo Pampín está aquí, lo estoy viendo, la profesora Falibene, bueno, en fin, veo que hay varias personas, perdón si no nombré a alguno, pero personas que entiendan la cuestión y que ellos estén aquí es alentador y es una buena señal, digamos. Así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Roberto, a todos los amigos de la Universidad de Cagliari, a Gianmario de Muro, a Max Pira, que seguramente les enviarás mis saludos, y también los invitaremos para participar en algún momento. Y muchísimas gracias a vosotros, a ustedes, porque ha estado una ocasión muy, muy interesante y también para mí es siempre, me da mucha alegría poder hablar con mis amigos argentinos. Espero que después del coronavirus tenemos la posibilidad de encontrarnos en Cagliari o en Argentina. O en Argentina. Bueno. Sin duda, así será. Bueno, vamos a cerrar, si les parece, la sesión. Ha sido sumamente productivo. Hay elogios sin número de los participantes de este encuentro. Así que, bueno, nada, muchas gracias Guido, muchas gracias Roberto, y tal vez organizamos otra, si la pandemia nos tiene acá restringidos un tiempo más. Un beso, hasta luego. Gracias a todos. Por cierto. Muchas gracias. Muchas gracias.